Danny Bonaducci se hizo famoso como un niño actor de la década de 1970 en la comedia televisiva The Partridge Family. Coprotagonizó como Danny Partridge, el bromista, hijo mediano pelirrojo de la banda familiar de cantantes. Desde entonces, ha trabajado principalmente como una estrella de la telerrealidad y presentador de programas de radio en Los Ángeles, Filadelfia y Seattle. Sus problemas comenzaron en 1990, cuando fue arrestado mientras intentaba comprar cocaína en Daytona Beach, Florida. Bonaducci estaba allí para organizar un evento para desafiar una campaña antidrogas. Y luego, nuevamente en 1991, fue arrestado en Phoenix por golpear y robar a una trabajadora sexual travesti, lo que lo llevó a perder su trabajo en la radio en ese momento. En el Paseo de la Fama de Hollywood, todavía era famoso, por lo que la gente se acercaba a él para pedirle autógrafos y tomar fotografías, pero no tenían idea de que estaba viviendo detrás de un basurero. Anfitrión de un programa de radio matutino en Seattle desde 2011, Randy Quaid ha aparecido en más de 90 películas a lo largo de su carrera, pero es más conocido por interpretar al primo Eddie en las películas National Lampoon's Vacations en 2009. Quaid y su esposa fueron arrestados por presuntamente defraudar a un propietario en Santa Bárbara mediante el uso de una tarjeta de crédito no válida para pagar un billete de $10,000 en 2010. Él y su esposa fueron acusados de robo y ocupación ilegal, después de que pasaron 5 días ocupando la casa de huéspedes en una casa vacante que alguna vez fue de su propiedad en Santa Bárbara. Se emitió un arresto, pero no comparecieron ante el tribunal y huyeron a Canadá. Se notificó a la pareja que serían deportados, pero luego cruzaron de regreso a Estados Unidos, donde fueron detenidos por agentes de aduanas estadounidenses en Vermont, después de que el juez revisó el caso del estado de California, encontró irregularidades y anuló la solicitud de extradición, por lo que los Quaids fueron liberados y se les permitió permanecer en Vermont sin condiciones. A partir de hoy, él y su esposa han hecho de Vermont su nuevo hogar permanente. El extranjero hizo su debut cinematográfico en 1986 con una pequeña aparición no acreditada. Ganó protagonismo en las películas de American Pie y también protagonizó Barrios Marginales de Beverly Hills, pero su prometedora carrera se descarriló después de una serie de encuentros con la ley a principios de la década de 2000. Fue arrestada por conducir bajo la influencia del alcohol y en 2004, León vivía en una casa adosada en Manhattan, propiedad de su amigo el actor Michael Rapaport, cuando fue arrestada por acosar a los vecinos y destruir propiedades. Después de que la desalojaron, terminó en las calles. Estaba enganchada a la heroína y no tenía a dónde ir. En el hospital con hepatitis C y un pulmón colapsado, encontró un centro de tratamiento de drogas y alcohol que la ayudó a superar sus problemas con las drogas. Desde entonces, pudo revitalizar su carrera como actriz uniendo partes pequeñas antes de obtener un papel en Orange is the New Black de Netflix. Más recientemente, la actriz obtuvo el papel principal en la serie original de pavo real Poker Face, que ha recibido buenas críticas hasta ahora. Bobby Driscoll tenía solo 6 años cuando comenzó su carrera como actor a la edad de 9. Driscoll ya se había convertido en un nombre familiar con su papel protagónico en Son of the South de Disney en 1953,
a la edad de 16 años. Driscoll prestó su voz a Peter Pan en la película animada. Los muchos papeles de Driscoll en Peter Pan, Treasure Island y Tan queridos para mi corazón le valieron el premio de la Academia Juvenil y una tienda por el Paseo de la Fama de Hollywood durante su adolescencia. Driscoll desarrolló un caso grave de acné y finalmente fue cancelado su contrato con Disney. Después de perder su contrato de actuación, Driscoll se salió de control y su adicción a los narcóticos y el crimen comenzó a crecer en 1961. Driscoll fue arrestado y sentenciado al Centro de Rehabilitación de Narcóticos en California. Después de su liberación en 1962, estaba buscando trabajos de actuación, pero fue en vano. Driscoll se mudó a la ciudad de Nueva York en 1965 y tenía la esperanza de triunfar en Broadway, pero las cartas simplemente nunca caerían a su favor. Driscoll apenas tenía 30 años y no tenía nada a su nombre. A la edad de 31 años, murió de insuficiencia cardíaca en un edificio de apartamentos abandonados en el East Village. 2 niños jugando en el edificio vacío tropezaron con su cuerpo sin vida en 1968. Marvin Gaye ayudó a dar forma al sonido de Motown en la década de 1960, primero como músico de sesión interno y luego como solista con una serie de éxitos que le valieron el apodo de El Príncipe de Motown. En 1972, Gage escribió la banda sonora de la película Problem Man, con letras que reflejaban su propia sensación de inseguridad. Let's Get It On, estrenada en 1973, mostraba el lado sensual de Gage, pero en 1976 se declaró en bancarrota debido a que no pagó la pensión alimenticia a su primera esposa. Un juez ordenó que Gaye pagara $600,000 debido a sus regalías que lo dejaron con una creciente adicción a la cocaína, y empeoró por sus luchas psicológicas. También estaba muy atrasado en sus pagos de impuestos, por lo que huyó del país y vivió en el exilio de Inglaterra y Bélgica, donde escribió la canción Sexual Healing, canción que marcó su regreso en 1984. Durante una disputa familiar, Gaye inició una pelea violenta con su padre, que terminó disparándole y matándolo. Marvin Gaye tenía una deuda de casi $10 millones cuando terminó su vida. Aaron Carter comenzó a actuar a los 7 años después de la formación del grupo de su hermano Nick, The Backstreet Boys, y lanzó su álbum debut homónimo en 1997, a la edad de 9 años. Vendió 1 millón de copias en todo el mundo de su álbum. Su segundo álbum, Aaron's Party, vendió 3 millones de copias en los Estados Unidos, y él comenzó a hacer sus giras con los Backstreet Boys poco después del lanzamiento del disco. Después de lanzar otro álbum en 2002, Carter no sacaría música nueva durante 16 años. Y durante este lapso se hizo más conocido por sus apariciones en programas de telerrealidad, conflictos familiares, comportamiento errático en línea y rumores de drogas. También acusó específicamente a su madre de administrar mal su dinero. Cuando cumplió 18 años, solo obtuvo una pequeña cantidad del dinero que había ganado a lo largo de su carrera, y debía millones en impuestos. Después de declararse en bancarrota, Carter liquidó toda su deuda tributaria en 2014, pero estaba luchando contra la adicción a las drogas y problemas de salud mental. Se estaba marchitando y bajó a 115 libras. Estaba desesperado por dinero
lo que lo llevó a vender fotos de sí mismo desnudo en el sitio web solo para fanáticos el 5 de noviembre de 2022. Carter murió en su casa en Lancaster, California, a la edad de 34 años. Su cuerpo fue encontrado en su bañera y se determinó que se ahogó debido a una combinación fatal de inhalar refrigerante y tomar Xanax. John Drew Barrymore era el hijo del famoso actor John Barrymore y nieto de Drew Barrymore, proveniente de una familia de actores famosos. No le sentaba bien ya que lo comparaban constantemente con su padre y su abuelo. La carrera cinematográfica de Barrymore comenzó con un pequeño papel en Sundowners. Fue ascendido a protagonista en solo su segunda película, The Western High Lonesome. Pero sus películas no tuvieron mucho éxito. Pasó a la televisión con papeles protagónicos invitados en 1958. Fue sentenciado a 3 fines de semana en prisión después de una pelea pública en estado de ebriedad con su esposa en un estacionamiento. Su exesposa también lo demandó. En 1959 fue arrestado por su presunto atropello y fuga mientras estaba borracho. Luego viajó a Italia y se quedó durante unos años donde armó algunos papeles en películas. Barrymore regresó a Los Ángeles, pero su comportamiento antisocial y errático siguió obstruyendo su progreso profesional. Aunque continuó apareciendo ocasionalmente en la pantalla, se volvió solitario. A principios de la década de 2000, Barrymore tenía cáncer y no tenía a nadie que lo cuidara. Afortunadamente, su hija Drew lo acogió y pagó sus facturas médicas hasta su muerte en 2004. A fines de la década de 1990, Willie Ames era un ídolo adolescente gracias a su papel en Eight is Enough, familia con 8 hijos. Ames interpretó a uno de los hermanos, Tommy, incluso antes de unirse a Eight is Enough. Ames tuvo una carrera exitosa como estrella infantil y continuó actuando después de que la serie terminó y pasó a la popular serie Charles in Charge. En la cima de su carrera ganaba un poco más de $1 millón al año, pero tenía serios problemas de adicción al alcohol y las sustancias. El actor admite que tomó muchas malas decisiones que lo llevaron a divorciarse y su vida se salió de control. En el peor de los casos, dormía en estacionamientos o debajo de los arbustos en el parque. Tenía 40 años y no tenía nada que mostrar para lograr el éxito, pero Ames finalmente decidió hacer algo al respecto a una situación en la que tuvo que comenzar de nuevo a la edad de 47 años. Y lo hizo, después de encontrar el camino de regreso a la iglesia. Eso lo llevó a un trabajo en una línea de cruceros donde trabajó como chico de ping pong al principio y poco a poco se abrió camino hasta el trabajo de Cruise Ship Direct en 2016. Ames dejó el trabajo de crucero y comenzó a actuar nuevamente. Últimamente, William Ames puede ser encontrado en varios roles en Hallmark Channel, ya que ha coprotagonizado muchas películas para la popular red de cable. Corey Haim fue un afamado actor canadiense que era mejor conocido por sus papeles en Lucas, Licencia para Conducir y por supuesto Lost Boys. Recibía casi 2,000 cartas de admiradores a la semana y tenía chicas dando vueltas por la cuadra donde vivía, pero desde muy joven fue escoltado en una vida de droga que lo llevó a grandes problemas de adicción y problemas de dinero. Después de que su carrera vivió un bajón en 2001, Haim fue el protagonista de su propia historia real, digna de Hollywood,
y lo mostró viviendo en un apartamento de garaje con su madre. Estaba desorientado y prácticamente acabado. En una entrevista se le mostró ofreciendo desesperadamente una cinta de clip promocional para agentes de casting y luego pidiéndole desesperadamente $3 a un prestamista solo para comprar una porción de pizza. Incluso intentó ganar dinero vendiendo mechones de su cabello y uno de sus dientes por internet. Lamentablemente, tenía tan poco dinero que cuando murió en 2010 de neumonía, su familia tuvo que pedir donaciones para pagar su funeral. Hi. Oh, I'm sorry. Did you have plans? Margot Kidder saltó a la fama como Luisa Lane en Superman en 1978, la película que protagonizó junto a Christopher Reeve. Su actuación como Katie Lutz en la película de terror blockbuster The Amityville Horror también fue considerada como un éxito cinematográfico, después de lo cual repitió su papel de Luisa Lane en Superman 2, 3 y 4. En 1990 sufrió heridas graves debido a un accidente automovilístico en un set, hecho que la dejó temporalmente paralizada e incapaz de trabajar. Durante casi 2 años, Kidder estuvo sin trabajo y acumuló deudas que la llevaron a la bancarrota. Más tarde tuvo un ataque de nervios en 1996 y terminó sin hogar, durmiendo en cajas de cartón alrededor de patios traseros al azar. Apenas se la reconocía con el pelo cortado y dientes perdidos. Kidder finalmente pudo cambiar su vida y mudarse a Montana en 2018, donde murió en su casa a la edad de 69 años, a lo que luego se determinó con un suicidio por una sobredosis de alcohol y drogas. Liv Garrett es uno de esos nombres que la gente automáticamente recuerda cuando se trata de ídolos juveniles de la década de 1970. Garrett se ganó la admiración de los jóvenes fanáticos de todo el mundo gracias a su combinación de buena apariencia juvenil y sus canciones pop. Desafortunadamente, no pasó mucho tiempo para que su imagen decayera y fuera víctima de las trampas que condenaron las carreras de muchos ex-child stars. Para mediados de la década de 1980, la carrera musical de Garrett prácticamente había terminado, y aunque volvió a actuar, fue principalmente en películas de bajo presupuesto que se consideraron como olvidables. También vivía en medio de una grave adicción a las y estaba lidiando con la culpa de la participación en sus accidentes automovilísticos que paralizó a uno de sus buenos amigos. Los problemas de Garrett continuaron y fue arrestado en 2004 y luego, en 2006, el último de estos arrestos lo envió a prisión. Su arresto más reciente fue en febrero de 2010. A pesar de su éxito inicial, el valor neto de la exestrella se redujo a casi nada a medida que pasaban los años, y la historia de Garrett se convirtió en otra historia de advertencia sobre cómo el éxito de Hollywood puede ser muy fugaz. Lonnie Wilson fue una reconocida modelo y estrella de portadas de revistas fitness. También incursionó como actriz en la serie Expose en el año 2005. Es la ex esposa del actor de Baywatch, Jeremy Jackson. Wilson, quien a menudo se encontraba en las alfombras rojas a principios de la década de 2000, ha luchado con problemas de salud mental y abuso de sustancias en años más recientes que se salieron de control después de su divorcio de Jackson en 2014. Incapaz de trabajar debido a un colapso mental, Wilson se endeudó enormemente y en 2016 perdió su apartamento. Su mala situación financiera tampoco le permitía el lujo de mantener su automóvil. Poco después, en Los Ángeles, se convirtió en una sombra de su antiguo yo, luciendo demacrada y sin dientes, mientras empujaba un carrito de supermercado por las calles de Santa Mónica,
muy lejos de sus días de niña bronceada, brillante y glamorosa. En la década de los 90, Wesley Snipes ganó fama cuando interpretó a un músico en la película Mo Better Blues del director Spike Lee. También protagonizó New Jack City, Jungle Fever y White Men Can't Jump, que la catapultó a los principales círculos de Hollywood. Más tarde asumiría el papel principal en la trilogía Blade, donde interpretó a un cazador de vampiros, pero el actor, mientras recaudaba billones de dólares, no pagó sus impuestos sobre sus ingresos e incluso trató de afirmar que era un extranjero no residente. Snipes fue considerado por 3 delitos menores gracias a no presentar impuestos federales entre 1999 y 2004. Un periodo de tiempo en el que la estrella de cine ganó casi 40 millones de dólares. Aunque se le ofreció devolver una parte para ayudar a saldar su deuda de 23.5 millones de dólares, en cambio, Snipes recibió una sentencia de prisión de 3 años. Desde que salió de la prisión federal en 2013, permaneció fuera del centro de atención y solo ha hecho algunas apariciones en películas y televisión. Erin Moran interpretó a la hermana pequeña de Richie Cunningham, Johnny Cunningham, en Los Días Felices de ABC. Solo tenía 13 años cuando consiguió el papel. Lo interpretó hasta 1982, cuando el personaje culminó su aparición en la serie de corta duración. Aunque quería quedarse en Días Felices después de que terminara la serie, Moran se mudó de Los Ángeles a las montañas de California. Dijo en 1988 que sufría de depresión y por lo tanto no podía conseguir más papeles de actuación. Moran confirmó los informes noticiosos de que su casa de California fue embargada en 2010, por lo que se mudó con su suegra a Indiana, donde compartieron un pequeño tráiler. Falleció a la edad de 56 años. La autopsia confirmó que ningún narcótico estuvo involucrado en su muerte y no se encontraron sustancias ilegales en la casa de Moran. El estudio indicó que la causa de la muerte fue complicaciones del cáncer en etapa 4. Erin pasó sus últimos días vagando por las calles, luego de que se reportara que su suegra la echara del tráiler debido a una pelea de borrachos. Gary Coleman se convirtió en una gran estrella infantil gracias al personaje de Arnold Jackson en Diff'rent Strokes. La popularidad de Coleman en la serie de larga duración debería haber dejado al actor con mucho dinero para vivir, pero desafortunadamente su vida tomó algunos giros desafiantes después de convertirse en adulto. Coleman nació con numerosos problemas de salud y fue adoptado. Cuando era apenas un bebé, tuvo 2 trasplantes de riñón que contribuyeron a su retraso en el crecimiento. El pequeño actor medía solo 4 pies y 8 pulgadas de alto, pero su gran personalidad se concentraba en un cuerpo diminuto que lo convirtió en la elección perfecta para Diff'rent Strokes. Gary enfrentó diversos problemas financieros en su vida. En 1989 demandó con éxito a sus padres y a su asesor comercial por apropiación indebida de sus activos, solo para declararse en bancarrota una década después. Muy pocos detalles del historial médico de Coleman se han hecho públicos, aunque sus batallas con abuso de sustancias y depresión siempre obtuvieron una enorme cobertura mediática. Cuando murió en 2010, a la edad de 42 años, sus activos eran mínimos. Tanto en la vida como en la muerte, los éxitos de Coleman fueron eclipsados y desperdiciados debido a las personas que se aprovecharon de él. Es posible que conozcas a Brett Butler como una comediante y como protagonista de la comedia de ABC Grace Under Fire. Detrás de escena, Butler
luchó contra una adicción a las drogas recurrente y pasó mucho tiempo en rehabilitación. En 1998, debido a su comportamiento errático derivado del abuso de sustancias, fue despedida del programa y ABC terminó cancelando la serie. Luego de eso, tomó horribles decisiones financieras y confió en algunas personas malas que se aprovecharon de ella. En 2011, Bartle habló con The Hollywood Reporter revelando que había estado viviendo en refugios para personas sin hogar en el estado de Georgia. En 2018 estaba de regreso a Los Ángeles, trabajando ocasionalmente en programas de televisión, pero su carrera se detuvo una vez más cuando Hollywood cerró debido a la pandemia del COVID-19. Uno de sus amigos más cercanos comenzó una campaña de GoFundMe para la actriz, que enfrentaba el desalojo de su apartamento de Los Ángeles porque tenía 6 meses de retraso en el alquiler. La campaña recaudó más de $12,000, lo suficiente para mantenerla en su casa un poco más con la esperanza de que su carrera como actriz de stand-up se recupere. Hemos llegado al final por el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Recuerda que con tu valioso like nos apoyas muchísimo a crecer. Si aún no estás suscrito, entonces, ¿qué esperas para hacerlo? También puedes activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada de nuestro contenido. ¿Cuál crees que fue el factor común en el declive de la carrera de todas estas estrellas? Escríbenos tu opinión en la sección de comentarios.